Usted me dice Inge Miguel. Ok, para los compañeros que todavía no conocen de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues prácticamente vamos a estar viendo lo siguiente. Por favor, Inge Miguel, ¿me ayuda con la presentación? Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a ver este dispositivo. Este dispositivo también llamado motor de arranque o como muchos lo conocen, marcha, aunque es un término pues relativamente erróneo, pero también es conocido como marcha. Okay. Entonces este componente es el que se encarga de que el motor obviamente tenga el arranque inicial para que obviamente el vehículo encienda de manera correcta. Ahora, ¿qué es el motor de arranque? El motor de arranque es un componente que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces vamos a tener este componente montado en la rueda dentada, también conocida como la rueda damper o el volante motriz, el cual está conectado obviamente al cigüeñal. Este cigüeñal es el encargado de mover obviamente los pistones, donde van a tener obviamente un cilindro donde se va a encontrar la parte de mezcla aire-gasolina. Obviamente la chispa que se involucra por medio de la inyección electrónica y todo ese proceso computarizado. Pero como nosotros no nos vamos a meter en este webinar en eso, nos vamos a enfocar en este componente. Entonces, ¿qué es este componente? Primero vamos a ver cómo viene estructurado. Vamos a tocar un motor de arranque convencional, que es el primero con el que se inició el área automotriz. Vamos a tener un componente también llamado como rotor. Anteriormente estos componentes eran un solo componente, es decir, era un componente sólido. Hoy en día ya tenemos motores de arranques rápidos que vienen seccionados en 3 elementos o 3 componentes. Vamos a tocar entonces esta parte. El motor de arranque viene constituido con un rotor, viene constituido con la parte de un componente también llamado como solenoide, y vamos a tener la parte de las escobillas o carbones, que son los encargados de suministrar la corriente o el voltaje directamente a la armadura. Adicionalmente a este componente existen imanes permanentes o imanes que son obviamente accionados por corrientes eléctricas. Los motores de arranque convencionales tenían ese tipo de componentes, es decir, unos imanes que eran accionados de manera eléctrica, pero hoy en día ya cambiaron. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Anteriormente así funcionaba. Una vez que se accionaba la parte del solenoide, todo el voltaje o toda la alimentación positiva que era conectada por medio de una terminal del solenoide pasaba por medio de un contacto dentro del solenoide, y por medio de una colilla de los carbones prácticamente toda la energía pasaba hacia la parte de nuestro rotor. El rotor ya tenía el proceso de rotación y por ende aquí teníamos un componente, o tenemos un componente porque aquí no está, hizo falta, también conocido como Bendix. El Bendix era el encargado de transformar o transferir la energía mecánica directamente al motor para que obviamente el volante motriz lograra girar. Ok, entonces esta parte es la sección del Bendix. El Bendix viene prácticamente de esta manera, el cual internamente tiene un mecanismo que en un sentido gira de manera libre y en el otro sentido prácticamente tiene un atoramiento mecánico. ¿Para qué? Para evitar obviamente que el sistema tenga un rebote al momento de accionarse con el volante motriz. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a esta sección. Hoy en día ya tenemos este tipo de componentes, también conocidos como sistema planetario. Ya vamos a tener que por medio de un rotor más pequeño vamos a convertir la velocidad de este rotor, lo vamos a convertir a una fuerza mayor, dado que este sistema de engranaje nos va a permitir multiplicar esa velocidad a un torque mayor. Es decir, hoy en día los motores de arranque ya no necesitan tanto amperaje como los motores de arranque convencionales. Ok, entonces vamos a tener en este caso estos rotores y prácticamente estas son las escobillas. Cuando ustedes desarmen un motor de arranque van a encontrar 2 escobillas positivas y 2 escobillas negativas. Las escobillas positivas van conectadas a esta colilla, ¿ok? Ambas van conectadas a esta sección. Y posteriormente las colillas negativas van a ir conectadas al chasis del portacarbón.
porque estos portacarbones van atornillados directamente a una sección o una tapa que cubre la parte posterior del motor de arranque. ¿Ok? Esta es la parte posterior. Aquí van a encontrar tornillos que van a sujetar obviamente los portacarbones, y posteriormente pues vamos a tener las alimentaciones eléctricas, que es lo que nos compete el día de hoy, conocer cómo funciona la parte eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a probar estos sistemas? Vamos a iniciar primero utilizando diagramas, porque hoy en día sin utilizar los diagramas ya no se puede realizar pues prácticamente un diagnóstico. Vamos a iniciar con la parte de la alimentación positiva. Todos los motores de arranque necesitan una alimentación positiva directamente de batería y necesitan una alimentación directamente de ignición, que es entregado por medio de la llave. ¿Para qué? Para activar obviamente la parte de nuestro solenoide, y internamente el solenoide tenga la función de permitir el paso de corriente desde esta terminal del positivo de batería hacia la sección del poste positivo, donde va a estar conectada la colilla de los carbones positivos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a una sección de unos diagramas. Vamos a entrar aquí a All Data y me voy a ir directamente a un diagrama de un vehículo que vamos a diagnosticar el día de hoy. Vamos a estar trabajando con un Chevrolet Spark 2017 y van a ver algo curioso que ocurre en este vehículo. Vamos a entrar a los diagramas originales y aquí en All Data vamos a encontrar la sección de arranque y la sección de carga. Me voy a ir a la sección prácticamente de Starting y Charging y voy a entrar a esta sección. Voy a entrar nuevamente aquí y directamente aquí yo voy a tener obviamente los diagramas dependiendo la versión del vehículo. Vamos a entrar primero a la primera versión. Vamos a entrar a esta versión y vamos a ver prácticamente que si yo bajo a la sección donde se encuentra mi motor de arranque, voy a encontrar que el motor de arranque está conectado directamente a un GND del motor o por medio de un cable que viene directamente desde batería. Y vamos a tener otro cable adicional que está conectado de igual manera a un negativo, pero este corresponde prácticamente a nuestro solenoide. El solenoide prácticamente requiere de una alimentación negativa y de una alimentación positiva para accionarse de manera correcta. Prácticamente es como un relevador, pero con una dimensión mayor. Es decir, soporta mayor amperaje y permite activar obviamente el motor de arranque de manera eficiente. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al vehículo por Fahrenheit Migue. Vamos a llevar las cámaras para allá. Mientras el ingeniero Migue se va a la sección de acomodar las cámaras, les voy a mostrar cómo viene configurada las conexiones de un motor de arranque convencional. Vamos a tener prácticamente, primordialmente, la parte de nuestra batería. Nuestra batería va a tener la parte negativa conectada directamente al chasis y la parte positiva va a ir conectada directamente hacia ¿dónde? Hacia nuestro motor de arranque. Recuerden, los solenoides van a tener tres terminales. Va a tener la terminal de alimentación positiva, la terminal de salida del solenoide y la terminal de activación del solenoide. La terminal de activación es más pequeña a las otras dos. Las otras dos, como tienen mayor consumo de amperaje, tienen que tener una dimensión mayor. Entonces, este cable color rojo, que es la alimentación positiva, va a ir directamente a la terminal número 1 de nuestro solenoide. Adicionalmente, vamos a tener un relevador. Este relevador nos va a permitir conectar un switch pequeño para hacer la activación de nuestro motor de arranque. Para las personas que no conozcan los relevadores, vamos a tener un relevador de 4 terminales en el caso del sistema del arranque. En el caso de este relevador, va a ser controlado por medio de una alimentación positiva. ¿Cómo sé que es controlado por una alimentación positiva? Porque resulta que yo ya tengo alimentada mi bobina de mi relevador con una masa, con un negativo en el pin 86. Por ende, el pin 85 requiere de una alimentación positiva. Yo tengo prácticamente en el pin número 30 la alimentación de mi batería, que al momento de que yo accione mi relevador va a tener contacto desde el pin número 30 al pin número 87. Una vez que este relevador se accione, prácticamente todo ese voltaje y toda esa corriente se va a conducir por medio de este cableado
y va a llegar hacia la terminal de activación de mi motor de arranque. Una vez que ya llegó, prácticamente mi Bendix va a hacer el accionamiento de girar de manera rotatoria y va a permitir que el volante de inercia o el volante motriz empiece a girar, provocando que el motor obviamente encienda de manera correcta. Entonces, este es un sistema convencional. Me voy a ir prácticamente a la sección de los diagramas de este vehículo. Vamos a ver prácticamente que nosotros vamos a tener un relevador, como lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí teníamos el relevador. ¿Qué hace falta? Nos hace falta la alimentación de batería. ¿Dónde vamos a encontrar la alimentación de batería? Prácticamente lo vamos a encontrar en esta sección. Vamos a tener fusibles. En este caso, como ya tenemos fusibles de 30 amperios, prácticamente aquí vamos a tener el pin número 30 y el pin 87. El pin 87 siempre va a la salida hacia nuestro actuador. Entonces prácticamente vamos a seguir el pin 87 y vamos a ver prácticamente que llega a nuestro motor de arranque. ¿Okay? Aquí vamos a tener prácticamente el switch de ignición, que lo teníamos de este lado, y vamos a seguir la línea de nuestro switch de ignición. ¿Hacia dónde se conecta el switch de ignición? El switch de ignición se conecta directamente a un módulo de control, también conocido como módulo de inyectores. En este vehículo Spark vamos a tener un módulo de inyectores, pues prácticamente es el encargado de monitorear o hacer el proceso de la parte de la inyección electrónica. Y aquí vamos a ver algo curioso. Prácticamente este módulo es el encargado de entregar la alimentación positiva hacia nuestro relevador. ¿Cómo sé que es una alimentación positiva? Porque como ya lo había mencionado anteriormente, si yo ya tengo una alimentación negativa en mi relevador, prácticamente ¿qué le hace falta? Pues la alimentación positiva. Entonces este módulo me va a entregar una alimentación prácticamente positiva. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al vehículo y vamos a localizar el relevador. Porfa, Ingeniería, me va a llevar al vehículo y vamos a localizar el relevador del motor de arranque. Generalmente cuando nosotros buscamos este relevador, aparece con este nombre directamente en la tapa de nuestra caja de fusibles. Para eso me voy a ir aquí directamente al vehículo. Y porfa, maestro, me va a acompañar al motor para que usted me ayude a localizar aquí los componentes. Aquí tenemos a un maestro de manera presencial en el webinar, el cual nos va a ayudar aquí a hacer el proceso de inspección de este vehículo. Porfa, maestro, ¿me puede apoyar quitando la tapa de la caja de fusibles? ¿Sí sabe cuál es la caja de fusibles? Ok, vamos a quitar la caja de fusibles. Vamos a poner la iluminación aquí, porfa, Inge Miguel, para que se logre visualizar. Ok, aquí el maestro ya hizo la parte de quitar la caja de fusibles. Y me voy a ir a esta sección. Ok. Vamos a poner aquí la parte de... Porfa, Inge Miguel, llévenme para la cámara. Yo acomodo, no se preocupen. Ok, aquí ya tenemos la parte de nuestra caja. Y me voy a ir aquí a la caja de fusibles. Porfa, Inge Miguel, me lleva a la cámara. Ahí está. Estábamos acomodando iluminación para que ustedes lograran apreciar de manera correcta. Ok, aquí el maestro ya hizo la parte de retirar la tapa de la caja de fusibles. Gracias. Aquí tenemos la caja de fusibles y aquí tenemos la tapa. Aquí hay que localizar prácticamente cuál es el relevador de nuestro motor de arranque. Maestro, ¿usted logra visualizar ahí el nombre? Lo podría poner en la cámara mientras usted logra visualizar también. Vamos a ver si tenemos ahí nuestro relevador. Aquí, mire. Vamos a poner aquí, mire. Aquí en la baja. Ahí está, ahí visualiza. Vamos a visualizar. Compañeros en línea, ¿me van a apoyar, porfa, a buscar si nosotros tenemos en la etiqueta de nuestra tapa la parte de un relevador para la parte de motor de arranque? Vamos a ver si lo tenemos. Ok, vamos a ver si tenemos la parte de nuestro relevador. Maestros en línea, ustedes me indican si encuentran un relevador que indique la parte de el motor de arranque. ¿Encontraron algo o
no tiene relevador. Start Relay. Deben encontrar un relevador que diga Starter Relay. Resulta que en estos vehículos no vamos a tener un relevador maestros. Anteriormente los relevadores no se utilizaban en los vehículos, sino que venía directamente desde donde, compañeros, desde el switch. En este caso, maestro Raúl, ¿me podría apoyar aquí? En este caso, hay ocasiones que vamos a encontrar relevadores internamente en la caja de fusibles. En este caso, como mi tapa o mi caja de fusibles no me indica que yo tengo un relevador internamente que corresponda al motor de arranque, me está indicando que yo no estoy revisando el diagrama correcto. Entonces yo no estoy utilizando el diagrama correcto. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito ubicar el diagrama correspondiente de este vehículo. Para eso yo me voy a ir directamente, porfa, ingeniero Miguel, a la sección de los diagramas. Y vamos a entrar aquí a los diagramas. Porfa, ingeniero Miguel, me lleva aquí a los diagramas. Vamos a ver esta parte. Ok, aquí estamos en los diagramas. En este diagrama de este Chevrolet Spark 2017, la versión LC5 KL7, tenemos prácticamente que tenemos un relevador. Si nosotros perdemos el tiempo buscando este relevador, ya sea en la caja de fusibles que se encuentra en el compartimiento del motor o internamente en el compartimiento del habitáculo donde va el conductor, resulta que nunca lo vamos a encontrar. La descripción de donde se encuentra este relevador me indica que es por debajo del capó o por debajo donde se encuentra la parte del motor. Ok, vamos a encontrar prácticamente esta caja de fusibles y me indica que vamos a tener este relevador. Nosotros en la tapa ya vimos que no tenemos este relevador. ¿Por qué no lo tenemos? Porque resulta que no estamos revisando los diagramas correspondientes de esta sección de este vehículo. Me voy a ir obviamente al diagrama que corresponde. Primeramente utilizamos esta parte, ¿no? O utilizamos el diagrama 2. Maestro, ¿cuál utilizamos? ¿El diagrama 1 o el diagrama 2? Utilizamos el diagrama 1. Me voy al diagrama número 2. En el diagrama número 2 resulta que prácticamente yo tengo lo mismo. Entonces habíamos utilizado el diagrama número 2. Me voy a ir al diagrama número 1. Quiero que revisen esta parte, excepto la versión LC5 con KL7. Me voy a meter a esta sección. ¿Qué significa KL7? El KL7 es el módulo de inyectores. En este caso, como yo no tengo el módulo de inyectores, ¿qué vamos a encontrar, compañeros? Vamos a encontrar que aquí vamos a tener nuestro switch de ignición, que lo vamos a encontrar en la sección de nuestra columna de dirección. Y prácticamente este switch me va a controlar, ¿qué, compañeros? Me va a controlar mi motor de arranque. Entonces, ahorita vamos a revisar prácticamente cableado y vamos a comprobar cómo realmente funciona este sistema cuando no tenemos un relevador de por medio. Hay ocasiones que ustedes pierden el tiempo buscando un relevador cuando en realidad no existe un relevador. En este caso existe un componente también llamado como microswitch. Ahorita vamos a ver cuál es el microswitch y cómo hacer la parte de comprobación de este componente. Vamos a ver prácticamente que el microswitch está obviamente alimentado. Vamos a esperar a que cargue el diagrama. Okay. El microswitch está alimentado de un fusible de 30 amperios. Este fusible de 30 amperios sí lo vamos a encontrar directamente en la caja de fusibles que está en la parte del motor. Ahorita lo vamos a ubicar. Vamos a ir secciones por secciones. Primero necesitamos ubicar nuestra batería. Una vez que ya localizamos nuestra batería, necesitamos localizar nuestro fusible. Vamos a localizar el fusible, porfa, ingeniero Miguel. Sí, bueno. Lléveme ahí a la cámara. Vamos a localizar el fusible. Porfa, maestro, me va a apoyar a buscar el fusible del motor de arranque. Ok, vamos a hacer la parte aquí de la sección de la búsqueda de nuestro fusible. Hay que buscar el fusible, maestro. Aquí en la caja vamos a buscar el fusible. Según el diagrama me indica que es un fusible de 30 amperios. Tiene que buscar directamente fusibles de 30 amperios. Puede ser por medio de la caja de fusibles, o puede ser la tapa, o puede ser por medio de las tapas de los fusibles que tenemos en la parte
de nuestra caja. Recuerda, aquí nosotros vamos a encontrar nomenclaturas que nos indican el amperaje de estos fusibles. Por ejemplo, acá tenemos fusibles de 25 amperios, fusibles de 50, fusibles de 40 y fusibles de 30. Aquí tenemos un fusible de 30. Ese fusible de 30 corresponde a la parte de nuestro motor de arranque, maestro. Inge Miguel, ¿le puede dar un poco de zoom para ver si corresponde? Los maestros en línea que me ayuden a ver si corresponde. Mire, para ubicar prácticamente el componente de manera más fácil, si usted logra ver, aquí nosotros tenemos el símbolo de B+. La parte de B+ significa que es la alimentación de batería. ¿Dónde tenemos el B+ aquí? Aquí tenemos prácticamente una terminal donde vamos a tener una alimentación positiva. Entonces, esta parte es esta sección. Aquí tenemos un fusible de 30 amperios. Sí. Y corresponde a que, acorde a la tapa, me indica que vamos a tener la alimentación de nuestros motoventiladores. Y quiero que analicen algo importante en el diagrama. Llévame, porfa, al diagrama. ¿Qué vamos a encontrar aquí, compañeros? Vamos a encontrar que aquí vamos a tener otras alimentaciones hasta otros procesos, y prácticamente este fusible se va a encargar de alimentar tanto los motoventiladores como el motor de arranque. ¿Por qué? Porque tenemos un fusible de 30 amperios. Ahora ya localizamos nuestro fusible de 30 amperios. Vamos a localizar prácticamente ahora la parte de nuestro switch, que lo vamos a encontrar en nuestra columna de dirección. Para eso vamos a ir directamente, porfa, Inge Miguel, aquí a la sección del vehículo adentro de la columna, y vamos a hacer lo siguiente. Porfa, maestro, aquí va a venir para esta sección y vamos a poner aquí la iluminación. Porfa, Inge Miguel. Vamos a ver esta parte, vamos a acomodar la iluminación, porque resulta que aquí pues no hay tanta iluminación. Porfa, Inge Miguel, me apoya con la iluminación. Vamos a ver esta sección. Ok, entonces vamos a tener este componente que prácticamente es un switch totalmente eléctrico. Ahorita vamos a ver cómo viene de manera física, y si ustedes logran ver por medio del diagrama, pues resulta que no vamos a encontrar un relevador de por medio, sino que va directamente hacia la parte. Voy a abrir la puerta, Inge Miguel, para que haya espacio. Ok. Muy bien, ¿me puedes llevar a la cámara, porfa? Voy. Vamos a visualizar esta parte. Muy bien, ya estamos dentro aquí del vehículo, y resulta que yo voy a tener que desarmar prácticamente aquí la sección que cubre prácticamente a mi switch mecánico. Nosotros vamos a tener en primera instancia una llave. Esta llave entra por medio de un candado totalmente mecánico, y al momento de que obviamente yo abro el switch, prácticamente se abre la parte de mi tablero, es decir, el switch ya está iniciado. ¿Dónde vamos a encontrar ese switch totalmente eléctrico? Lo vamos a encontrar en esta sección. ¿Le puede dar un poco de zoom, porfa, Inge Miguel? Vamos a encontrar este switch, compañeros. Este switch es un switch electrónico, también conocido como microswitch. Lo vamos a retirar, compañeros. Lo vamos a retirar y vamos a visualizar cómo este componente es el encargado de hacer la parte de activación de nuestro motor de arranque. Nosotros previamente ya hicimos el cableado desde nuestro solenoide para evitar obviamente el tiempo de buscar ahí el cableado, porque resulta que el motor de arranque de este Chevrolet Spark viene por la parte de abajo del motor y en la parte trasera, entonces es un poco complicado mostrarlo en cámara. Ahora, este es el switch totalmente eléctrico. Quiero que ustedes visualicen algo interesante en este switch. Nosotros vamos a encontrar cables con una dimensión o un grosor prácticamente muy considerable. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de este switch vamos a tener una alimentación positiva, y vamos a tener prácticamente la salida hacia ¿dónde? La salida hacia nuestro motor de arranque. Vamos a tener prácticamente salidas de ignición y vamos a tener la parte de activación del motor de arranque. Ahora, ¿cómo se hacen las pruebas correspondientes de este microswitch o de este componente mecánico? Necesitan dos herramientas. Pueden utilizar multímetro o pueden utilizar una lámpara de pruebas.
¿Me puede pasar los dos componentes, porfa, Miguel? Están en la mesa. Porfa, maestro, se puede acercar un poco y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí tenemos prácticamente, ¿cuántos cables? Tenemos 6 cables. Primero necesitamos revisar si realmente tenemos la alimentación positiva. Recuerden, si el vehículo no arranca, necesitan revisar esa sección. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos van a servir para estas pruebas? Pues prácticamente son esta lámpara de pruebas, que es totalmente de halógeno, un foco de halógeno, y vamos a necesitar prácticamente el multímetro. Ahora, como vamos a probar alimentaciones positivas, yo necesito poner este caimán en una alimentación negativa. Como yo sé que prácticamente mi candado está alimentado directamente a mi columna de dirección por medio del chasis, yo sé que aquí vamos a encontrar un negativo. Ahora vamos a ubicar nuestro positivo en esta sección. Como yo sé prácticamente que mi diagrama me está indicando que la alimentación es un cable color rojo, por favor, Miguel, ¿me puede llevar a los diagramas? Me voy al diagrama. Mi diagrama me dice que prácticamente voy a tener un cable color rojo con ¿qué? Rojo con gris. Vamos a ver si tenemos un cable color rojo con gris en esta sección. Llévame nuevamente a la cámara, maestro Raúl. Ahorita vamos a pasar a las dudas. Tenemos un cable color rojo con gris. Vamos a ver si tenemos una alimentación aquí positiva. ¿Qué vamos a tener aquí, compañeros? Aquí tenemos prácticamente un positivo. Aquí yo estoy comprobando la integridad prácticamente de mi cableado desde mi fusible hacia mi microswitch. Ok, entonces aquí yo comprobé mi alimentación positiva. Ahora, ¿qué voy a comprobar? Voy a comprobar mi salida hacia mi motor de arranque. ¿Qué cable es? Necesito revisar diagramas. Porfa, maestro Raúl, ¿me puede llevar aquí nuevamente al diagrama? Y yo aquí en el diagrama, en el switch, necesito revisar cuál es el cable que tiene en la parte de salida hacia mi motor de arranque. Si nosotros logramos visualizar, nos indica que lo vamos a encontrar en el pin número 3 y es un cable color amarillo con violeta. Vamos a ver si tenemos un cable amarillo con violeta. Porfa, maestro Raúl, me lleva aquí a la cámara nuevamente. Claro que sí. Y vamos a encontrar prácticamente que aquí tenemos dos cables amarillos con violeta. Vamos a ver prácticamente que aquí tenemos dos cables amarillo con violeta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar nuevamente aquí nuestra sección de nuestra lámpara. Ok. Y para probar estos switch necesitan prácticamente un desarmador plano. ¿Me prestas un desarmador plano, porfa, maestro Miguel, Inge Miguel? Vamos a necesitar un plano. ¿Por qué? Porque resulta que el switch mecánico internamente tiene un mecanismo o una varilla que prácticamente me va a permitir el movimiento de este componente. ¿Ok? Ese es el famosísimo microswitch. Generalmente cuando este componente falla no tenemos salidas en la parte de nuestra salida hacia nuestro motor de arranque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a girar primero mi switch. Aquí, ¿qué pasó? Aquí mi tablero se activó porque ya abrió el switch. Cuando yo aperturo o le doy marcha al vehículo, ¿qué tengo aquí, compañeros? ¿Se logra visualizar cómo se activa? Ok. ¿Qué estoy visualizando aquí? La lámpara de prueba no se ve bien. Ahí está. Ahí. Ok, ahí estoy dando vuelta y miren que estoy revisando. Estoy revisando que mi microswitch realmente tenga la salida positiva. ¿Qué pasaría si yo al momento que le doy marcha no tengo una salida positiva? ¿Qué me indicaría eso, maestro? Que no es el cable. Que no es el cable o que el microswitch está dañado. Sí. Recuerden, no hay que guiarse al 100% de los diagramas. Sí es una ayuda, pero no es del todo cierto porque hay ocasiones que no coinciden. ¿Cómo compruebo de que realmente sea el cable correspondiente del motor de arranque? Hay que probar continuidad. Vamos a probar continuidad entonces desde la sección, desde microswitch, ¿hacia dónde? Hacia la parte de activación de mi solenoide. Nosotros previamente ya sacamos las líneas y vamos a probar con continuidad. Voy a cerrar el switch aquí, compañeros. Vamos a pasar a la sección de preguntas en lo que el ingeniero Miguel hace la parte de acomodar aquí la parte de cámaras. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la sección de preguntas.
Ok, vamos a acomodar cámaras y vamos a probar continuidad. ¿Por qué digo que hay que utilizar dos instrumentos? Porque hasta este momento ya comprobamos que prácticamente el microswitch está funcionando de manera correcta. Pero yo no sé si el cableado funciona obviamente de manera correcta, porque necesito comprobar la integridad de ese cableado. Por favor, maestro Raúl. Vamos a ver las preguntas que tenemos ahí en línea. Chats. Vamos a ver ahí las preguntas que tenemos. Y prácticamente nosotros ya tenemos aquí las salidas de nuestro motor de arranque. Ok, nosotros previamente ya habíamos sacado las líneas que vienen desde el microswitch hacia la parte de nuestro motor de arranque. Este cable color negro es prácticamente de la sección de activación de mi solenoide. Hay dudas. A ver, vamos a pasar a la sección de dudas antes de que continuemos. Son 3 dudas que nos preguntan. Profe, pero ¿cómo la de pruebas no daña riders? Ah, muy bien, maestros, es que aquí hay que saber usar la herramienta. Si ustedes no saben usar la herramienta, aunque usen la adecuada, pueden dañar componentes. Entonces hay que saber en qué pin o en qué conector deben de hacer las pruebas. Como yo sé prácticamente que en esos cables yo tengo alimentaciones positivas directamente desde un fusible y que de ese fusible se alimenta con la batería, pues prácticamente yo puedo utilizar una lámpara de halógeno. ¿Qué pasaría si fuera controlado por computadora? Ahí yo necesito prácticamente utilizar el multímetro o una punta lógica, que son prácticamente 2 diodos LEDs. En este caso, como es un microswitch, prácticamente puedo utilizar esa lámpara de halógeno. Ahí no hay tanto detalle. Pero cuando ya son controlados por computadora, sí. Por módulos, es decir, por módulos, porque generalmente la computadora de motor, cuando ya tenemos la parte de un relevador integrado, este componente es el encargado de mandarle una señal negativa hacia el relevador de activación para que obviamente permita el flujo de corriente positiva hacia el motor de arranque. Tenemos otra duda, profe Eric. Adelante, maestro Raúl. Del maestro Arturo Hernández, la pregunta es, ¿va directo del módulo del switch al solenoide? Vamos a ver esa parte, vamos a comprobar diagramas y vamos a comprobar si realmente el diagrama coincide con el vehículo. Por eso vamos a hacer estas pruebas. Ya tenemos aquí la parte del cableado, porque recuerden, el motor de arranque de este vehículo viene en la parte trasera del motor y en la parte inferior, en la parte de abajo. Entonces es complicado mostrarlo en cámara, pero previamente nosotros ya hicimos el cableado desde esa conexión. Entonces ahorita vamos a comprobar si realmente viene desde el microswitch hacia la parte de mi cableado que va hacia el motor de arranque o si pasa por medio de un relevador. Entonces vamos a comprobar esa parte. Hay otra pregunta, ¿no, maestro Raúl? Ya pueden hablar. Recuerden, también tienen la parte de micrófonos activos. Adelante. Creo que nadie quiere, güey. Ok, maestro, aquí tiene alguna duda conforme a este tipo de sistema. Recuerden, este sistema está un poco raro porque resulta que este vehículo es 2017. Deberíamos de tener un relevador, pero resulta que cuando nosotros ya tenemos un microswitch, no vamos a tener prácticamente un relevador. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer ese tipo de diagnóstico. ¿Cómo sé si trae relevador? Me voy a la caja de fusibles que viene en el motor. Estas cajas te indican cuál es el relevador del motor de arranque. Si no encuentran aquí la parte del relevador, prácticamente ese sistema tiene un microswitch, no tiene un relevador, obviamente que es controlado por medio de la computadora. Ahorita vamos a visualizar ese tipo de sistema que es controlado por computadora, pero vamos pasos por pasos. Tenemos otra duda, profesor Eric, del maestro Raúl Pesqueda. ¿El microswitch es lo mismo que la pastilla de encendido? Es correcto, en diferentes lugares los conocen como pastilla de encendido, los conocen como microswitch, como switch electrónico. Ahí va a depender del estado o país donde estén.
pero también es lo mismo, prácticamente es un switch eléctrico mecánico que nos permite el accionamiento de activación de ignición y la parte de activación de nuestro motor de arranque. Dos preguntas más. Vamos a pasar a otras dos preguntas y vamos a seguir avanzando para avanzar con esta parte, compañeros. La pregunta era del maestro Rodrigo López. Ingeniero, ¿de cuánto es el voltaje cuando es controlado el relay por medio de una computadora? Ya que cuando los checo no se ilumina mi probador, pero sí me da marcha bien. Ok, maestros, miren. Cuando ustedes revisen directamente en el cable que va conectado al solenoide, en ese cable ustedes deben encontrar 12 voltios siempre. No hay ningún sistema o un motor de arranque que funcione con un voltaje inferior a 12 voltios. Siempre tiene que tener 12 voltios. ¿Por qué? Por el tamaño, obviamente, del solenoide. El solenoide consume de 8 amperios a 30 amperios. Va a depender del tamaño del motor de arranque. Vamos a revisar aquí con la lámpara de pruebas. Vamos a revisar con lámpara de pruebas y vamos a revisar con multímetro. Esta prueba es bien eficiente porque resulta que el multímetro hay ocasiones que te marca que tiene voltaje, pero son voltajes fantasmas que existen en el sistema. Entonces, para que ustedes comprueben el estado correcto de una alimentación positiva, van a hacer lo siguiente. Van a tomar su lámpara de pruebas. Porfa, maestro, me va a apoyar aquí. Vamos a hacer la conexión de nuestra lámpara de pruebas. Y como yo voy a comprobar una alimentación positiva, necesito colocar obviamente mi lámpara de pruebas a un negativo. Lo vamos a conectar directamente al poste negativo de batería, porfa, maestro, que es esa sección. Ahí lo vamos a conectar. Y vamos a tomar esta sección. Y de igual manera vamos a conectar nuestra punta negativa del multímetro al negativo de batería. Vamos a hacer la conexión ahí al negativo de batería. Y vamos a hacer la parte de activación de nuestro multímetro en 60 voltios. Ok, ahí vamos a tener esa parte. Porfa, ingeniero Miguel, me va a ayudar a darle marcha ahí en el vehículo. Nosotros tenemos desconectado ahorita el motor de arranque, no va a activarse, pero aquí en la parte de nuestro cableado vamos a tener obviamente la alimentación aquí de la parte de la activación del microswitch. Hay que insertar el microswitch, Miguel, porque lo retiré de su carcasa. Ok, entonces lo vamos a insertar nuevamente en el housing mecánico. Y al momento de que el ingeniero Miguel accione el microswitch, vamos a encontrar prácticamente una alimentación de 12 voltios. Ahorita vamos a esperar a que el ingeniero Miguel ahí abrió el switch. Denle marcha. ¿Qué encontramos ahí? Manténgalo ahí, Inge Miguel. Ahí el ingeniero Miguel le está dando prácticamente marcha. Tenemos 12.72 voltios. Ok, 12.72 me está marcando el multímetro. Recuerden, lo que tiene el multímetro es que no te marca si este voltaje es 100% real. Para que ustedes comprueben que es un voltaje realmente efectivo, van a colocar la lámpara de pruebas. Porfa, maestro, vamos a colocar la lámpara. Dele marcha, porfa, Inge Miguel. ¿Qué ocurrió ahí, compañeros? Prácticamente tenemos el voltaje correcto con una carga en el sistema. Ok, ¿qué pasaría si al momento de yo colocar mi lámpara de pruebas en la parte de mi alimentación de mi solenoide y este voltaje cae a 9 voltios? ¿Qué creen que tendríamos ahí, compañeros? ¿Qué creen que tendríamos aquí, maestro, si aquí en lugar que me diera 12 voltios me diera 9 voltios? ¿Estás cargada la batería? Si tu batería está 100% cargada y todo está bien, pero en este cableado te da 9 voltios, ¿qué indicaría eso? El solenoide no... El solenoide está desconectado. Aquí estoy probando puro cableado. ¿Qué pasaría si yo aquí tuviera 9 voltios y todo el sistema está bien, batería cargada? ¿Qué creen que ocurriría, maestros, ahí en línea? Vamos a hacer lo siguiente. Con el puro multímetro, manténgalo. Ok, miren qué ocurrió. Tenemos 12.68. Cuando yo pongo mi lámpara de pruebas, cae a 12.39. ¿Por qué creen que ocurre eso? Mayor consumo de energía. Mayor consumo de energía. Aquí yo estoy sometiendo a una carga a mi sistema. Pero ahora, cuando yo ponga nuevamente mi lámpara, pero en lugar de que caiga a 12.39, cae a 9 voltios, ¿qué indicaría eso, compañeros? Fuga de
energía. Hay una caída de voltaje. Aquí el motor de arranque no se acciona. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de voltaje desde cableado, desde el microswitch hacia el motor de arranque. Entonces hay que comprobar obviamente las caídas de voltaje sometiendo obviamente el sistema a una carga. Aquí el puro multímetro siempre me va a marcar 12 voltios, pero cuando yo le meta una carga, el voltaje real se va a ver reflejado en el multímetro. Entonces yo siempre, cuando reviso una alimentación positiva, hago lo siguiente. Pongo mi multímetro y pongo mi lámpara de pruebas para revisar que obviamente la integridad de mi alimentación esté trabajando de manera correcta. Adelante, ya lo puedes soltar, Inge Miguel. Vamos a tener la creación de micrófono. Vamos a pasar a las preguntas. Vamos a activar los micrófonos. Vamos a ver la parte de activación de micrófonos. Adelante, maestros en línea. Si tienen preguntas, dudas, antes de probar la integridad del cableado. Okay. De hecho, ya comprobamos la integridad. Prácticamente con el multímetro comprobamos que no hubiera una caída de voltaje con ayuda de nuestra lámpara de pruebas. Ok, entonces no hay preguntas, compañeros. Creo que sí, ¿no? No, lo quitó. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar realmente si este sistema no tiene relevador. ¿Cómo voy a saber si no tiene relevador? Si yo tengo continuidad desde el microswitch hasta este cable, eso me va a indicar que no hay un relevador de por medio. Ok, entonces vamos a ubicar el cable color amarillo con violeta y vamos a hacer la conexión. Para eso voy a llevar mi punta de mi multímetro y voy a buscar el cable amarillo con violeta. Este cable color negro es el cable que prácticamente viene desde mi alimentación hacia mi solenoide de mi motor de arranque. Entonces lo voy a poner en esta sección y voy a ir directamente aquí al vehículo. Adelante, maestro. Pero también puede tener una alta resistencia en fusible, ¿no? En fusible, en este caso de la marcha, y por eso te puede dar una caída de voltaje. Es correcto, también puede ser por la parte del fusible, pero recuerden, puede ser por medio también del cableado. Entonces aquí entra la parte de diagnóstico. Si ustedes no saben cómo diagnosticar las caídas de voltaje en fusibles o caídas de voltaje en cableado, pues ahí se van a quedar obviamente saturados. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a comprobar la integridad del cableado desde el microswitch hacia nuestro solenoide. Entonces, porfa, ingeniero Miguel, se puede poner en esta sección y vamos a ubicar el cable color violeta con amarillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar el cable violeta con amarillo. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner aquí la iluminación. Y prácticamente, recuerden, nosotros teníamos un cable totalmente amarillo con violeta. Y voy a poner aquí mi cable de mi multímetro. ¿Ok? ¿Qué voy a comprobar? Yo necesito comprobar la integridad de ese cableado. Y lo voy a poner en la posición de continuidad. ¿Qué tengo aquí, compañeros? Aquí tengo obviamente continuidad en mi cableado. Voy a medir resistencia, lo voy a poner en la escala de resistencia. ¿Y cuánto me está marcando? 0.6 ohmios. Yo digo que lo haga Ahí. el maestro. Ok, ahí está. Ahí tenemos prácticamente 0.6 ohmios. Ahí prácticamente se encuentra dentro del rango que nos permite obviamente o nos indica la salud ideal de un cableado automotriz. ¿Qué pasaría si yo tuviera un ohmio, maestro? ¿Cuál es su nombre, maestro? Isaías. Maestro Isaías, si nosotros tuviéramos un ohmio o por encima de un ohmio, ¿qué nos indicaría eso? Que el cable está dañado. Que el cable está dañado. Podríamos tener sulfatación. En el diagrama nosotros vamos a tener conectores adicionales. Entonces si nosotros tenemos una alta resistencia, nosotros tenemos sulfatación o daño en el cableado. Entonces aquí estamos comprobando la integridad del cableado. Aquí tenemos el microswitch desde el cable color amarillo con violeta y el cable color negro que va directamente a nuestro solenoide. Entonces el cableado está en buen estado.
0.6 ohmios, prácticamente es un valor correcto que se va a encontrar ahí en el rango correcto. Ok, entonces hasta este momento, maestro, ¿tiene dudas, preguntas? Ok, entonces ¿qué comprobamos? Comprobamos que en este vehículo no vamos a tener un relevador de por medio, sino que este componente totalmente mecánico eléctrico va a controlar la parte de mi motor de arranque. Si yo no tuviera continuidad, eso me va a indicar que yo tengo otro circuito de por medio, que es un relevador. Pero yo no me tengo que confiar en eso. ¿Por qué? Porque necesito revisar diagramas. Los diagramas son la guía para hacer el diagnóstico de manera correcta. Como yo en el diagrama vi que no tengo un relevador de por medio, estoy revisando que el cableado desde mi microswitch hacia mi motor de arranque esté en buen estado. Hasta este momento ya encontramos que el cableado sí está bien, que no tenemos caída de voltaje. Entonces, si ya comprobamos eso y el motor todavía no arranca, ¿qué podría hacer? ¿Algún fusible? No. Ya tenemos la alimentación, todo correcto, ¿qué podría hacer? La salida está bien. Aquí ya tenemos la salida en buen estado. Ya todo está bien. ¿Qué podría hacer adicionalmente de la parte del cableado y la alimentación del microswitch? El motor de arranque. Ahí ya me voy directamente a mi motor de arranque y digo, ¿sabes qué? Mi motor de arranque ya tiene la alimentación principal y ya tiene la alimentación negativa y ya tiene la parte de activación en buen estado. Directamente tengo que desmontar el motor de arranque y reparar el motor de arranque, o en su defecto reemplazarlo. ¿Ok? Entonces prácticamente estamos comprobando de un solo golpe la integridad de todo el sistema. Hoy en día ya tenemos sistemas Start-Stop, prácticamente que ya viene con un botón. Esos sistemas son 100% computarizados. Las computadoras ya vienen con sensores que detectan cuando el motor ya arrancó. Cuando tú le das marcha, prácticamente el motor empieza a girar, y si el motor todavía no tiene gasolina, el motor se queda en un estado de prácticamente de marcha, hasta que la computadora detecta que prácticamente tienes problema de combustible o problema de inyección o de relacionado con la parte de la chispa. El vehículo corta la parte de alimentación hacia el motor de arranque. Pero eso ya es 100% computarizado. Ahí ya entra la parte de utilizar puntas lógicas, utilizar escáner, utilizar osciloscopio, utilizar multímetro. ¿Por qué digo osciloscopio? Porque resulta que ahí ya se involucra la parte del CAN bus. Entonces el CAN bus aquí ya entra en juego y ya son comunicaciones entre módulos. Entonces ahí ya es un poco más complejo el diagnóstico. Pero recuerden, en el curso vamos a estar utilizando multímetro, vamos a utilizar la parte de las puntas lógicas y vamos a utilizar el osciloscopio. Lo importante es que ustedes aprendan a usar el osciloscopio, porque con el osciloscopio ustedes pueden diagnosticar más rápido los sistemas que tenemos en el vehículo. Tenemos una pregunta, profe Eric. Con las dudas, maestros. Maestro Isaías, ¿no tiene preguntas? Sí, en línea teníamos una, pero no sé si todavía, maestro, ya están activados los micrófonos. Bueno, sí, tengo una. Adelante, maestro Raúl, y después vamos con el maestro Isaías. No, parece que ya no. No sé si gusta el maestro de presencial, puede hacer su pregunta. A ver, es que no le puse mucha atención desde un principio. No le puse mucha atención desde un principio. A ver, me está diciendo que la alimentación de la batería viene directo Al microswitch. Ah, sí, sí. Es correcto. No directamente de batería, sino que pasa por medio de un fusible. Ajá, sí. Del fusible viene a la parte de mi cable color rojo con gris. Aquí tenemos una alimentación que viene de un fusible. Si yo quito el fusible, esta alimentación debe de quitarse. ¿Ok? Nunca viene directamente de batería. Tiene que pasar por medio de un sistema de protección. Sí. Por defecto. Entonces, esta alimentación estas dos alimentaciones que voy a tener acá, los dos cables color rojo, vienen de un fusible. Los cables que vamos a encontrar en esta sección, que es un cable morado con café y un morado con negro, son alimentaciones de ignición. Y los otros cables son la parte de nuestras salidas hacia nuestro motor de arranque. ¿Ok? Entonces aquí lo que está haciendo el fabricante es reforzar las salidas. Tenemos dos igniciones y tenemos la parte de dos salidas hacia mi motor de arranque. ¿Ok? Entonces prácticamente por eso lo están haciendo así. Este vehículo pues está extraño porque todavía no tiene un relevador. Aunque es un vehículo 2017, pues por la versión o el estado y el país donde se ensambló, no tenemos un relevador de por medio. Este vehículo Spark es de Malasia, entonces por eso lo hicieron así.
De hecho, ni cuerpo de aceleración electrónico, tiene todavía un cuerpo de aceleración totalmente mecánico. Entonces hay que ver la parte de que los diagramas coincidan con el vehículo que estamos analizando. Pues. Ya, profe. Ok, maestros, entonces vamos a pasar a esa parte de las preguntas que tienen ahí los maestros en línea. Recuerden, aquí en el webinar pues nos estamos saltando muchos pasos. Ya en el momento de las clases les vamos a seguir explicando paso a paso cómo hacer las pruebas en los sistemas que ya tienen relevadores y en los sistemas que son prácticamente microswitch. Este microswitch o estos tipos de sistemas siempre da problemas. ¿Cuál es el problema principal? Ustedes llegan, abren el switch abre de manera correcta, le dan marcha, no da marcha. Hasta el tercer intento da marcha obviamente el motor, pero prácticamente es por medio de este componente. Entonces hay que revisar este componente y también hay que revisar la varilla que tenemos en el housing mecánico, porque hay ocasiones que esa varilla, obviamente por uso, tiende a flexionarse. Entonces cuando se flexiona ya no hace el recorrido totalmente y el microswitch prácticamente, como no es inteligente, no detecta ese desfase de la varilla. Entonces también ese es otro problema. Hay que ver que la varilla esté 100% recta. ¿Okay? Este es el problema de este tipo de sistema, que suelen fallar mucho. Es como un potenciómetro que tienen. No es como un potenciómetro, porque aquí no variamos resistencia, sino que son solo contactos. Si desarmamos internamente el microswitch, son puros contactos, son pistas, pero no son resistencias. ¿Ok? Entonces no, son puros contactos. Okay. En el curso voy a ver si les puedo traer un microswitch desarmado para que logren ver cómo viene la parte del microswitch internamente. A mí me gusta desarmar los componentes para que ustedes vean cómo viene configurado y lo entiendan al 100%. Pero recuerden, en los webinars no da tiempo explicar todo a fondo porque obviamente es de 1 hora. Entonces aquí hay que tener cuidado. Creo que hay una pregunta, ¿no, maestro Raúl? Sí, están activos los micrófonos. No es. Yo te lo digo. Maestros, ¿tienen preguntas, dudas? Sí, ahorita les digo. Si hay una pregunta, es el maestro Rodrigo López, Inge, una Silverado 2017, si tengo el sensor de oxígeno en corto, ¿podría esta dar marcha por sí sola? No. Si el motor o el vehículo que tienen en el vehículo da marcha por sí solo, eso me está indicando que ustedes tienen un cortocircuito en cableado o que el módulo que controla el motor de arranque está en cortocircuito. Ok, vamos a pasar. El maestro Arturo Hernández. Entonces hay que revisar la parte ahí. Nos vamos a... Dame remoto, porfa, maestro Raúl. Voy. Listo. Ok, entonces recuerden, en los vehículos que realmente se dan marcha por sí solo, prácticamente hay que revisar módulos. De hecho, aquí tengo una presentación, permitan. Hoy en día los vehículos también hay ocasiones que no arrancan porque resulta que ciertos módulos están dañados. Hay ocasiones Perdón.
Ok, ahí está. Tuvimos un problema técnico porque aquí el chavo que nos está apoyando pues, es nuevo, entonces. Ok, bueno, tenemos aquí el sistema, compañeros. Este sistema es 100% computarizado. Recuerden, si nosotros tenemos un sistema computarizado, es importante que los otros módulos que estén conectados al sistema trabajen de manera correcta. ¿Qué tenemos aquí? Aquí ya tenemos un sistema 100% CAN bus. Si alguno de estos módulos fallan, resulta que el motor de arranque no se acciona. ¿Por qué? Por sistema de protección. Entonces, hay vehículos que no arrancan cuando un módulo está dañado. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Ahora, si nosotros tenemos que un vehículo se está accionando de manera automática el motor de arranque, prácticamente vamos a tener que la activación de nuestro solenoide está siendo pegado o está haciendo contacto con la parte de nuestra alimentación positiva de batería. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ahora, si nosotros tenemos un sistema computarizado, como lo había mencionado, y es activado por medio de un sistema que activa un relevador, hay que ver que realmente la alimentación que viene desde ese módulo no esté accionado todo el tiempo, porque como son módulos totalmente electrónicos, hay ocasiones que esas señales quedan 100% activadas por daños internamente. Entonces esos relevadores se activan al 100% y dejan pasar la corriente desde el pin 30 al pin 87 y el motor de arranque siempre se va a encontrar activo. Ok, entonces hay que tener cuidado también en esa parte. Aquí, ¿qué podrían hacer para comprobar realmente esa parte? Lo que tienen que hacer primero es quitar el relevador. Si el motor de arranque se sigue accionando de manera automática, eso me indica que tienen problemas en cableado desde el relevador que viene en la caja de fusibles hacia el motor de arranque. Okay. Aquí entra la parte de saber hacer diagnóstico, porque si ustedes no saben hacer la parte de segmentar obviamente las partes del sistema, nunca van a encontrar la falla. Lo ideal aquí sería esa parte, segmentar las partes, primero empezar segmentando la parte del motor de arranque, después la parte del relevador y después la parte de las computadoras. Okay. Yo me voy así, me voy con la parte primera principal. Si yo encuentro que todo aquí está bien, me voy con la siguiente. Si aquí está bien, me voy con la siguiente. Y así sucesivamente hasta encontrar el problema. Ok, pero prácticamente es un proceso que ustedes tienen que ir adquiriendo al momento de hacer el diagnóstico. Hay una pregunta, ¿no? Vamos a pasar a las secciones de preguntas. Juan Emanuel. Adelante, maestro Juan Emanuel. Está activo el micrófono. Tiene activos los micrófonos. Hola, maestro, buenos compañeros. Oiga, profe, una pregunta. Con el osciloscopio se puede checar el consumo del motor de arranque. Por ejemplo, me ha pasado, bueno, ahorita se me pasó unos casos. O sea, todo el sistema estaba bien, desde la batería, tierra buena, voltajes buenos, pero el problema ya eran los carbones. ¿Se le puede meter el osciloscopio para ver cómo gira los broches o los carbones, si están en buen estado, si la marcha está a corto? Mire, realmente meter el osciloscopio ahí no tiene tanto sentido. Se puede, claro que sí. No sé si han hecho la prueba de compresión relativa. Cuando hacen la prueba de compresión relativa, ¿qué están comprobando? Están comprobando el consumo del motor de arranque. Entonces ahí pueden comprobar el consumo obviamente de amperaje del motor de arranque, pero eso no te va a indicar si los carbones están en buen estado. ¿Qué necesitan hacer para comprobar el estado correcto? Desarmar el motor de arranque. Hay unos compañeros que me ha tocado ver que para comprobar el estado hay ocasiones que el motor de arranque no acciona, llegan con una llave o un martillo de goma y golpean el motor de arranque. Hay ocasiones que cuando lo golpean el motor de arranque empieza a agarrar su paso. ¿Qué indica eso? Indica que vamos a encontrar carbones dañados, pero ahí prácticamente entra la parte de experiencia. Lo aconsejable aquí es prácticamente desarmar el motor de arranque para comprobar el estado correcto de los carbones. Pero como le indico, el osciloscopio aquí no tiene tanto sentido, entonces ahí se mira más profesional, pero en realidad no tiene tanta aplicación. Hay otra pregunta, bro. Sí, digo que me salió Sí, prácticamente con la pequeña duda,
Sí, claro, la compresión relativa sí, solo te indica el consumo de amperaje del motor de arranque, pero lo que podría hacer es retirar el motor de arranque de la caja de velocidades y comprobar el consumo por sí solo, es decir, libre. Ahí prácticamente no le va a marcar mucho porque no tiene carga el motor de arranque, entonces no tiene tanto sentido. Ahí yo le aconsejo mejor desarmar el motor de arranque. Aquí me voy a permitir comentar algo. Por ahí hay una gráfica que con osciloscopio se le ve el estado del embrague. Y sí se puede meter osciloscopio, pero el análisis es mínimo, pero sí se puede meter. Se ve cuando cae la gráfica y se ve en ese momento cuando cuando hace el enclave en el embrague. Ahí es cuando se ve un pequeño consumo de corriente. Y algunas personas lo analizan desde ahí, pero es correcto, está bien, porque es una forma de analizarlo sin desarmarlo. Pero la mejor alternativa digamos el diagnóstico certero, pues es abrirlo o bajarlo realmente. Pero ahí también nos podría decir alguna falla, siempre y cuando el consumo de corriente sea exagerado, porque sí se nota, sí se llega a ver, pero en pocas ocasiones lo vas a notar. Salvo que de verdad el embrague tenga un problema y esa marcha realmente ya tenga un problema, lo vas a ver en un cortocircuito, pero si no, no lo vas a notar. O al menos podría servir si ustedes tuvieran una base de datos, es decir, cuando ustedes tienen un vehículo en buen estado, ver cómo la gráfica del consumo de amperaje se da y cuando el motor de arranque está dañado, cómo arroja la gráfica. Ahí ya tienen dos referencias de un estado, de un vehículo que está en buen estado y de un vehículo que está en mal estado. Entonces ahí sí jugaría un papel muy importante el osciloscopio, pero cuando ustedes no saben cuál es la gráfica correcta, pues no tiene tanto sentido. ¿Hay otras preguntas? No sé si hay alguien más. Hay otras preguntas, compañeros. Si no, vamos a finalizar hasta aquí la parte de nuestro webinar. Recuerden, simplemente es una sección de lo que vamos a estar viendo en los cursos. Aquí prácticamente pues estamos así agilizando la parte del webinar, porque resulta que analizar ese tipo de sistema no solo es de una hora. Prácticamente analizar ese sistema te puede llevar hasta 3 horas, 4 horas o inclusive hasta un día. ¿Por qué? Porque ya están metiendo computadoras. Pero si ustedes tienen los equipos correctos, el diagnóstico se vuelve más rápido. ¿Ok? Aunque tengan el equipo más costoso, hay ocasiones que ni siquiera resuelven el problema, porque no importa el equipo, sino que importa el mono o el compañero que utilice el equipo. ¿Ok? Entonces, compañeros, si a ustedes les interesa obtener un curso totalmente enfocado en diagnóstico, pues recuerden, ya estamos por iniciar nuestra segunda clase. Ya tuvimos la primera clase y de igual manera aquí tienen los números de contactos. Aquí está el número del ingeniero Anaya. En el grupo de WhatsApp De igual manera estamos en el grupo de WhatsApp. Para los compañeros que están en el grupo de WhatsApp pueden mandar mensajes de información y vamos a estar ahí atendiendo la parte de los cursos. Recuerden, iniciamos desde lo básico y nos vamos metiendo a la parte de avanzado, pero enfocado 100% en diagnóstico. No metemos programación, no metemos clonación, porque necesitamos que ustedes primero aprendan a hacer el diagnóstico. Una vez que ya aprendan a hacer el diagnóstico, la parte de programación y clonación hasta reparación de computadora se vuelve más ágil para ustedes, porque si ustedes entienden cómo se comportan los sistemas de manera exterior, van a saber cómo se comportan de manera interior. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a finalizar hasta aquí el webinar del día de hoy y nos vamos a estar viendo en clase el día domingo. El domingo. Hay otro mensaje. Tiene otro mensaje ahí, ingeniero Miguel. ¿Habrá clases el día domingo? Sí, habrá clases el día domingo, compañeros. Vamos a tener una clase a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Son prácticamente 3 horas y vamos a estar ahí viendo la parte del uso del multímetro. Vamos a utilizar los multímetros prácticamente convencionales y vamos a utilizar la pinza amperimétrica para determinar ahí algunas fallas. Aquí entra la parte de tips y trucos que vamos a estar enseñando ahí en el curso para que ustedes usen sus herramientas y le saquen el 100% y pues obviamente adquieran ahí un mayor conocimiento al momento de utilizar ahí los equipos de diagnóstico. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero Miguel?
Pues chicos, los esperamos a los que a los que ya están dentro del curso. Bueno, pues los esperamos este día domingo a las 10 de la mañanita, ya desayunados, bañados, desencrudados, ¿va? Para poder estar ese día listos para sus clases. Y como ustedes pueden notar, pues son clases aplicadas. Es decir, sí les damos la parte teórica necesaria, pero lo que hemos aprendido en la experiencia, y no me van a dejar mentir, es que ustedes necesitan que lo que aprendemos sea aplicado, ¿verdad? Si no, no tiene caso. Entonces, las clases que ustedes van a poder ver, pues son como estas, clases aplicadas, clases enfocadas, clases en donde damos los temas relacionados a la electricidad, a la electrónica automotriz. La parte lo da aquí, somos 3 docentes los que estamos aquí para apoyarlos, el profesor Eric, el profesor Víctor y su servidor. Y los 3 estamos para apoyarlos, para darles el soporte, para ayudarlos también si en algún momento llegaran a necesitar algún diagrama de algún vehículo, nosotros se los podemos facilitar, claro, siempre y cuando estén inscritos con nosotros, ¿verdad? También por ahí tenemos un grupo de WhatsApp en donde me piden, bueno, a mí me piden diagramas y si yo los tengo se los mando sin ningún problema como para ayudarlos a entender. Pero una cosa les voy a decir, chicos, pues en este mundo todos queremos inmediatez. Y si a veces queremos de inmediatez, pues a veces tenemos que pagar, ¿va? Entonces, es como el hospital del Seguro Social aquí en México contra un hospital privado, ¿va? Vas al hospital privado, te atienden al momento, pero así te van a cobrar. Entonces, chicos, estamos para apoyarlos. Estos webinars, como siempre se los digo, estos webinars son hechos para ustedes, para que aprendan. Si alguien no tiene la solvencia aún para poder pagar un curso de esta calidad, por eso están estos webinars, para que aprendan. Si ustedes se fijan, hemos hecho yo creo que como ¿cuántos webinars? Como unos 15. Tal vez. Y si ustedes se fijan, son temas muy variados, algunos avanzados, otros básicos, otros van a venir unos cursos inclusive más básicos, porque los voy a preparar a los que quieran. Esto ya es a fuerza, a decisión de ustedes. A los que quieran prepararse para tomar un curso de híbridos eléctricos, que próximamente lo vamos a sacar, y es un curso práctico, no es teoría en pizarrón. Sí hay que aprender un poco de teoría, porque si no sabes de electricidad y electrónica, de nada te va a servir tomar un curso de 60,000 pesos o de 30,000 pesos, lo vas a echar a la basura. Hay que entender para qué te sirve la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, configuraciones serie paralelos de las baterías, cómo se ven en el carro y qué le vas a medir o cómo vas a hacer las resistencias de aislamiento del carro en un vehículo eléctrico. Entonces próximamente vamos a hacer una serie de webinars o capacitaciones de ese tipo para las personas que se quieran meter en el mundo de híbridos eléctricos. Próximamente lo vamos a tener, de verdad, y las clases son enfocadas en prácticas. No es, como dicen, no es una embarrada, son cosas que les van a servir a ustedes y les van a dejar dinero en el taller. Y algo muy importante es que las personas que les den la capacitación tengan la experiencia en el taller, ¿verdad? Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, las clases son así. Próximamente nos vamos a ver en otros webinars. La siguiente semana tenemos el siguiente webinar. En el grupo de WhatsApp les vamos a estar avisando cuál va a ser el título y nos vemos el día domingo para la segunda clase. La segunda clase va a ser aplicada, como dijo Eric. Vamos a ver pinza amperimétrica, vamos a ver caídas de voltaje en arneses, vamos a medir caídas de voltaje en fusibles, vamos a hacer diagnóstico, algo que siempre hemos peleado y que siempre hemos dicho, necesitamos aplicarlo todo al carro, ¿verdad? No sé, mis estimados, si no hay más dudas, si no... Maestro, si les interesa el curso ahí en línea, pueden dejar su número aquí en el chat y de igual manera los atendemos. Ok, de igual manera, porfa, Raúl, me llevas a la presentación. O si no pueden escribir ahí sus números, pueden mandar mensaje directamente a cualquiera de estos números. Ok, entonces de igual manera nos estamos viendo el día domingo. Recuerden, si quieren inscribir al curso, de preferencia que sea antes del día domingo para proporcionarles la clase número 1. Sí, para que la vean, ¿no? Ajá, para que la vean. Ok, entonces sin más que decir, sería todo, ¿no? Pues nada, chicos. Bueno, chicos, pues vámonos. Pásenla bonito. Gracias, profe Eric. El profe Víctor hoy tuvo un detalle. Se le cruzaron unas negras, pero modelos, ¿verdad? Otra, no es cierto, quién sabe, tuvo un detalle, pero aquí anda con nosotros. Entonces el profe Víctor va a estar el próximo domingo como tal en clase, los 3 vamos a estar apoyándolos, ¿vale? Bueno, Eric,
gracias. Ahí está el maestro Raúl, también el maestro Raúl próximamente también va a estar dando capacitaciones con nosotros, nada más que le tocó esta vez estar tras cámaras. Pero nos vemos, pues chicos, gracias, maestro Isaías, gracias por venir. Bye bye.